Ahora sí, estudiantes, ahí están las 6 razones trigonométricas que se definen en función al triángulo rectángulo. Ahí están las 6 razones trigonométricas. La razón seno, la razón coseno, la razón tangente, la razón cotangente, la razón secante y la razón cosecante. Como tú ves en esta primera parte, observen, cuando tú defines las razones trigonométricas, por lo general siempre se utilizan sus abreviaturas. Para la razón seno, tú dices sen del ángulo alfa, sen de alfa, así se lee, sen de alfa. Cuando tú quieras definir la razón coseno, tú dices cos significa coseno, coseno de alfa, coseno de alfa. La abreviatura para la razón tangente, tú dices tan viene a ser tangente de alfa. Para la razón cotangente, tú dices cot significa cotangente del ángulo alfa. Para la razón secante, tú defines sec del ángulo alfa, y para la razón cosecante defines CSC, que es su abreviatura. CSC, que significa cosecante del ángulo alfa. Y como tú ves, las razones trigonométricas, todas las razones trigonométricas son fracciones. Son fracciones. Y esa fracción relaciona dos lados del triángulo rectángulo. La razón seno viene a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ajá, esa es la razón seno. Cateto opuesto entre hipotenusa. La razón coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa para la razón coseno. Para la razón tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ajá, cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ahí tienes las 3 primeras razones trigonométricas. La cuarta razón trigonométrica es la razón cotangente, que es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y acá hay algo muy importante que al final te voy a enseñar a que visualices. La razón secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente, y la razón cosecante, la hipotenusa entre el cateto opuesto. Acá hay algo que poco a poco vas a ir aprendiendo, así que todavía no voy a definir muchos conceptos porque esto tienes que aprenderlo poco a poco. Las razones trigonométricas, como bien dice la definición, es la relación entre dos lados del triángulo rectángulo. Y esas 6 razones, tú tienes que definirlas correctamente. La tarea que tú tienes para casa, esta es la tarea que tienes en tu casa, es durante esta semana vas a practicar esas 6 razones trigonométricas. Primero practica sus nombres, en orden, ojo, en orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Primero tienes que acostumbrarte y familiarizarte con los nombres. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y luego también practicas la relación entre cada uno de ellos. Si la razón es seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Si es coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Si es tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Así vas a practicar. También con las 3 últimas. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto.
Pero ¿sabes cómo se practica bien esas 6 razones trigonométricas? En una hoja aparte vas a escribir varias veces, vas a practicar varias veces esas 6 razones trigonométricas. Lo que tú ves acá encerradito en los cuadraditos. En fracción, color azul. no, es cosa. La abreviatura. La fracción. Seno, coseno. Sen, cos, tan. Seno, coseno, tangente. Y la fracción. Tangente, secante, cosecante. Cot, sec, CSC. Vas a practicar ello en casa, ¿sí? Para en la siguiente clase, ya con la idea, ya la puedas trabajar convenientemente. Un consejo, imprime, si es que tienes impresora, imprime esta hojita, esta diapositiva, y tenla ahí pegado al costado, a tu pared, o tenla al costado de tu computadora cuando trabajes trigonometría, porque esas 6 razones las vas a ver desde el día de hoy hasta cuando acabes tu carrera universitaria. Así que esa te va a ¿De verdad, Tanto, teacher. Yo pensé, el día de hoy está el examen. Teacher, para esa edad, Yo creí que sería hasta el examen bimestral. No, ya lo vas a ver toda la vida. Porque lo vas a ver en sexto grado. ¿Por qué la vida se cruel? Hasta el día que muera. Año, tercero, cuarto, quinto de secundaria. Y cuando acabes el colegio, cuando estés en una carrera técnica o una carrera superior, lo vas a ver en el primer año de secundaria, el primer año de carrera. Y si trabajas una carrera de ingeniería, lo vas a ver los 5 años de ingeniería. Así que es importante y ténganlo siempre a la mano. Bien, niños, hasta acá terminamos la clase el día de hoy. Entonces, repasen. Teacher, ¿cómo qué hora le está colgando? Sí, dentro de unos minutos más. Y te pedí también el libro. Quiero que vayan con su libro de geometría. Quiero que vean ahora sí su libro de geometría antes de terminar, para explicarles en un minuto nada más. Vayan a la página 84. Página 84 del libro de geometría. ¿Sí? Vamos a la página 84. Hacia el final, Aquí es, al final de su libro de geometría. Página 84. nociones de trigonometría. Ahí está, nociones de trigonometría. Y nosotros, poco a poco, escuchen bien lo que les digo, vamos a aprender cómo resolver ese tipo de ejercicios. Y para eso no va a servir eso. Así es. Por eso te enseñé los triángulos en diferentes posiciones. Sí. Identifiques la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Te diste cuenta por qué? Porque ahora lo que vas a trabajar desde la siguiente clase es en función a ello. Y vamos a trabajarlo con paciencia. No te preocupes en aprender rápido. Acá esto se trabaja con paciencia. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Muy bien. Así que a practicar se ha dicho. Ahora sí, a repasar las 6 razones trigonométricas durante esta semana. Prepárense para lo peor, No se olviden para lo que viene. Prepárense para lo que viene. Y almorzar. Al que almuerce ahorita. Ahora sí. No sé. Voy a comer papa rellena. Que tengan- ¡Ay, qué rico! ¿Para qué vamos a almorzar si tenemos clase a las 12:40? Ah, ¿verdad? Ah, cierto, Yo voy a cierto. almorzar tallarines con carapulcra. Muy bien. Oh, Ahora sí, qué En unos rico. minutos ya comienzan. ¿Qué quiere causa? nos vemos. Causa.